Dios te bendiga. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y partiendo voy a hablar acerca de un tema controversial dentro de las iglesias y es que algunos creen solo en el Padre, algunos creen solo en Jesucristo y algunos creen solo en el Espíritu Santo. Pero yo creo en la Trinidad de Dios bajo la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que yo tengo tres dioses, todo lo contrario. Tres personas, un solo Dios. El Padre, Jehová, Dios, el Hijo Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, Dios. Tres personas, un solo Dios. Y es cierto que la Biblia, la palabra de Dios, no menciona la palabra Trinidad de Dios. Pero sí vemos que desde el Antiguo Testamento se hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos cómo en el Nuevo se repite lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Entendiendo este punto, vamos a hablar de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a hablar de un atributo de Dios. Dios tiene un atributo que es la luminosidad, que quiere decir una santidad extrema, aterradora y temible, que nada impuro puede habitar cerca de él, y que nosotros sin Jesucristo, si nos acercáramos a Dios en esa santidad pura y extrema, moriríamos, seríamos consumidos. Pero cuando nos acercamos a Dios podemos hacerlo confiadamente, porque cuando nos acercamos a Dios, Dios está viendo a Jesucristo, aquel que dijo en la cruz del Calvario, la deuda ha sido pagada. Aquel que es el mediador entre Dios y el hombre. La palabra de Dios dice que abogado tenemos delante de Dios y ese abogado es Jesucristo. Efesios 2 dice que Jesucristo nos reconcilió con Dios, que Él nos hizo cercanos a Dios. La palabra de Dios en Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo, sino que Jesucristo es el único que salva, Él es el único que puede darte salvación. Por lo tanto, no olvidemos esto, que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Jesucristo pagó el precio por nosotros y trajo el pacto de la gracia. Sabiendo todo esto, entonces vamos a hablar de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, es importante, en primer lugar, ponernos en este escenario. Es que muchos saben quién es Jesús y qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. Saben que padeció por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestro pecado. Y así habla bien Isaías 53. Y muchos saben esto, saben quién es Jesús y qué hizo Jesús. Pero saber eso no quiere decir que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesucristo es nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, eso quiere decir que Él es el dueño de mi vida, que Él es mi amo, que Él es quien gobierna mi vida, que Él es soberano. Esto quiere decir que yo no me guío por mis emociones, por mis sentimientos, por mis circunstancias o por mi pensamiento. Que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador quiere decir que yo me guío por el pensamiento de Dios, que está en su palabra, que está en la Biblia y hago su voluntad. Y este otro punto igual es muy importante que lo puedan comprender, y es que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios. No es pensamiento de hombre como algunos enseñan o algunos creen. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Él iluminó a esos hombres, Él se reveló a esos hombres, Él puso en ellos el hacer y el querer, Él puso su pensamiento en ellos y toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es hecha por Dios, fue todo lo que Él quiso escribir en ella. Por lo tanto, nunca debemos olvidar este punto, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, volviendo al tema central, cuando Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos tener dificultades, podemos luchar con nuestro pecado porque todavía pecamos, pero quiere decir que nos vamos a esforzar por hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Esa es la diferencia. Necesitamos nosotros decir
que Dios haga su voluntad, necesitamos reconocer la soberanía de Dios, su autoridad. Reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos tener la seguridad y la confianza plena en Jesucristo. La seguridad de saber que Dios tiene el control de nuestra vida, la confianza de saber que Él en todo nos va a ayudar, que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que nunca vamos a estar solos. Cuando tenemos la confianza en Jesucristo, vamos a priorizar las cosas de Dios. Vamos a priorizar a Dios porque sabemos que Él lo sabe todo en su omnisciencia, que Él está en todo lugar, en todo espacio, en su omnipresencia. Vamos a confiar en Dios en el día bueno, vamos a confiar en Dios en el día malo. Esta es una fe fundada en Jesucristo. Si nuestra fe está fundada en Jesucristo, nada nos podrá mover de su evangelio. Nada, absolutamente nada. Ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna emoción, ningún principado, ningún gobernador, ninguna hueste de maldad que son demonios nos apartará del amor de Jesucristo ni de su poderoso evangelio. Esta es una fe fundada en Jesucristo. Jesucristo echa fuera el temor, Jesucristo echa fuera la ansiedad, Jesucristo echa fuera la tristeza, echa fuera la angustia, Jesucristo echa fuera nuestro pecado. Jesucristo hace eso y mucho más. Por lo tanto, Jesucristo es la medicina que necesitamos como humanidad. Aquel que nos dejó un maravilloso guía, aquel que nos exhorta, aquel que nos reprende, nos convence de juicio, de justicia, de pecado, aquel que nos ayuda en todo, aquel que nos guía en todo, que es el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que no es que venga a visitarnos hoy, que no hay que invitarlo, que no está llegando recién a este lugar. El Espíritu Santo mora en la vida de un creyente que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de que somos hijos. Y sabiendo todo este punto, es necesario entonces que nosotros hablemos ahora de algo también que es muy importante. Que nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Ya no nos guiamos por nuestro pensamiento, sino que nos guiamos por el pensamiento de Dios que está en su palabra y hacemos la voluntad como hijos de Dios. Y Dios dejó dos consejos en la palabra de Dios para nosotros en el Salmo 37, el versículo 4 y 5, que habla de deleitarse en el Señor, que habla en deleítate a Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. También dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto está hablando de algo importante. Deleitarnos quiere decir que nosotros confiamos plenamente en Dios y que no depende de nuestras emociones y de nuestras circunstancias o de nuestro pensamiento, sino que deleitarnos quiere decir que dependemos únicamente de Dios. Encomendar nuestro camino a Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, quiere decir que nosotros tenemos confianza en Dios y que no debemos nosotros ser ansiosos o preocuparnos, no debemos nosotros tener temor, porque sabemos que el Padre que está en los cielos cuida de nosotros con amor eterno, con soberanía, con el control de todo, que Él es soberano. Por lo tanto, no debemos preocuparnos, sino que reconociendo nosotros esto, vamos a entender un punto también, que no debemos depender de cosas, que no debemos depender de personas, debemos depender de Dios únicamente. Dios debe ser el centro de nuestra vida. No solo debemos saber qué hizo Jesús en la cruz, sino que Jesucristo debe ser nuestro Señor y Salvador, aquel que gobierne nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios debe gobernar nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces creemos que si Cristo viene hoy nosotros somos salvos, pero Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque el único que salva es Jesucristo. Si hoy usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted
no le ha conocido, si Dios no es el primer lugar en su vida, si usted no prioriza a Jesucristo, si Él es el último recurso en su vida, entonces usted puede reconciliarse con Dios mediante Jesucristo. Jesucristo dijo que oremos al Padre y que todas las cosas que pidiéramos en su nombre, en el nombre de Jesús, serían hechas. Él es el mediador, Él es el Salvador. Aún estamos en tiempo de gracia en donde debemos reconciliarnos con Dios. Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Esa es la evidencia verdadera que manifiesta el fruto del Espíritu, que Dios es primer lugar en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo osamos a creer que vamos a ser salvos el día que Cristo venga por nosotros o nosotros partamos de esta tierra? Estos puntos son muy buenos que podamos reflexionar. Cristo nos reconcilió con nuestro Padre y mediante Jesucristo podemos acudir al Padre, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle a Él que nos ayude. Pedirle al Señor que guíe nuestra vida y que gobierne nuestra vida. Es tiempo de renunciar a nuestro super yo, es tiempo de morir a la carne, es tiempo de que vivamos para el reino de Dios y su justicia. Busquemos su reino, busquemos su justicia y todo lo demás será por añadidura. Hay mucha gente que está creyendo que son salvos y todo lo contrario. No tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y solo Jesucristo puede darnos salvación. Por lo tanto, si tú has conocido a Cristo, pero aún Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador porque has vivido de la manera en que tú has querido, como te ha placido, sigues bajo tu pensamiento, arrepiéntete. Este es el tiempo de que te acerques ante tu Padre, te arrepientas, pidas perdón a Dios por tus pecados y Dios te va a redimir, Dios te va a ayudar, porque aún hay gracia y la gracia es abundante para perdonarte, para limpiarte de toda tu maldad. Este es el tiempo de ir a los pies de Jesucristo. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador verdaderamente. Dios te bendiga.